Muchísimas gracias, perdón, Isidoro Santana, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, quien en esta oportunidad está acompañado de Rosa Hilda Vélez, que es la directora de la Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe. Todo esto a propósito de que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo va a presentar precisamente en el día de hoy el Observatorio Digital de la Frontera. Explíquenos qué quiere decir eso, cuál es el alcance, cuáles son los contenidos, cuáles son las prioridades. Así que tienen la palabra. Sí. Bueno, sí, gracias Ana Mitila y Susana. Es un placer acompañarlas hoy. Desde hace un buen tiempo en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo venimos preparando un observatorio de la zona fronteriza con la intención de poner en manos de todas las autoridades, de todos los gestores de políticas públicas, de todo el mundo académico, de todos los empresarios interesados, toda la información fundamental que podamos disponer sobre qué está pasando en esa parte de nuestro país, en esa parte de nuestra patria. Como sabemos, normalmente las provincias de la frontera se le asocia con pobreza, más recientemente con despoblación, porque la gente emigra mucho más de esa zona que de otras partes del país. Y se han venido aplicando políticas orientadas a promover su desarrollo. No todo eso se ha reflejado en que esta región del país, esta zona del país, alcance los mismos niveles de vida que otras partes, pero todo el esfuerzo que hacen las autoridades y todo lo que falta por hacer también debe quedar plasmado en este observatorio, que quizás Rosa Hilda puede explicarle mejor su contenido, ¿no? Porque ella es la que está directamente en esto. Sobre todo, ¿cuáles son los principales hallazgos de este observatorio? Bueno, un buen día, muchísimas gracias. Bueno, el estudio para llegar al lanzamiento del Observatorio de la Zona Fronteriza, que lo tenemos para mañana en el Salón Verde del Palacio Nacional, invitando a todas las autoridades, sector privado y organizaciones de base, el trabajo inicial empieza con un diagnóstico sobre la zona fronteriza. Y en ese diagnóstico, el primer hallazgo es que la necesidad de que se contara con una herramienta que fuera de lo popular, definiera y diera cuenta de lo que es la situación económica y social de la zona de frontera. Entonces, en ese orden y dentro del ámbito de acción del Ministerio de Economía, que es hacer propuestas de política y dar seguimiento a las acciones de políticas públicas, entonces organizamos todo lo que puede ser esta herramienta de seguimiento a la situación económica y social de la frontera. Bueno, nosotros tenemos varios instrumentos, varios productos dentro de este instrumento de seguimiento, todo un sistema de indicadores sobre la zona fronteriza, donde nos encontramos que a nivel provincial la desagregación aunque hemos avanzado mucho en el ámbito de las estadísticas, sin embargo a nivel provincial tenemos muchas limitantes. Entonces, pienso que una bondad del observatorio es que agrupa en un solo instrumento todos los datos de carácter demográfico, de carácter económico, social, poblacional de la zona de frontera. Sí, pero específicamente, ¿cuáles son los datos más característicos? Porque todos sabemos que las fronteras se ha ido despoblando paulatinamente por la falta de oportunidades, por el desempleo,
los jóvenes son poblaciones viejas porque los jóvenes vienen a la universidad, los que tienen ese privilegio, o simplemente emigran para convertirse en motoconchistas en otras localidades donde la economía sea más activa. Pero Bueno, ¿qué efectivamente. pueden decirnos ustedes? No, eso es lo que uno sabe en general, pero efectivamente es una zona expulsora. El nivel de inmigración intraprovincial hacia centros económicos más activos es mayor en la frontera que en cualquier otra zona del país. Y desde luego eso se corresponde con el nivel de pobreza más alta que tienen las provincias de la zona de frontera con relación al resto del país. Te cuento, por ejemplo, que Elías Piñas tiene un crecimiento de la población negativo. Wow. Entonces ya eso te dice mucho. Nosotros tenemos en general, el país tiene un envejecimiento, de ir hacia un envejecimiento. Contra toda la tasa del país. Envejecimiento poblacional. Porque bueno, y eso significa que los activos en unos años van a ser menores que los dependientes, es decir, las personas mayores y las personas menores de 14 años. La población económicamente activa va decreciendo. Entonces, ese proceso es mayor para la frontera, porque justamente las personas que emigran son las personas buscando oportunidades de ingreso. Sí, cuando la escucho diciendo que Elías Piña tiene una tasa de crecimiento negativo. Exactamente. Recuerdo otros estudios de años anteriores que también indican y hablan sobre la pobreza específicamente de Elías Piña, carencia de agua, carencia de sanitario. La gente defeca en letrinas y si no en letrina, en el monte. Analfabetismo, tienen pisos de tierra, viviendas con pisos de tierra. Entonces yo lo que me pregunto, todo eso desde hace años lo sabemos y está diagnosticado. ¿Cuál sería la conexión de este estudio con las políticas públicas, de que se concreticen en políticas para mejorar la calidad de vida de la gente y que la gente no tenga que emigrar? Sí, primero creo que es bueno hacer una aclaración. Lo que nosotros estamos presentando mañana no es un estudio, es un observatorio, es un espacio donde se van a colocar, un portal donde se van a colocar todos los estudios hechos por el Ministerio de Economía, por cualquier otro ministerio, por universidades, por académicos, por todo el que lo haga que tenga que ver con la frontera. Toda la información estadística que se prepara sobre lo que está pasando en la zona fronteriza, todos los análisis de lo que pasa en la vida cotidiana y además todas las características demográficas, sociales, económicas, culturales de las provincias de la frontera. Eso va a servir de sustento a muchos más estudios. A partir de ahí, con seguridad, se van a derivar infinidad de estudios. Y el mayor conocimiento de lo que pasa, pues, ayudará a que se tomen las políticas más adecuadas. Por ejemplo, tú hacías referencia al tema de las letrinas, por ejemplo, que es una carencia de muchas zonas rurales en la República Dominicana y no es solo de Elías Piña, aunque no es marcadamente mayor en las provincias más pobres. De hecho, ya acceder a letrinas para el 100% de los hogares ya es un avance, porque hay todavía una parte pequeña, pero una parte de la población que ni siquiera letrina tiene, como tú decías, que utilizan los medios más precarios de por sí. De hecho, con los esfuerzos que viene implementando el gobierno, que declaró este periodo como el cuatrienio del agua, se trata por todos los medios de llevar acceso a saneamiento, a servicio de agua, a todos los hogares. No, hasta ahora no es que hemos
conseguido que se avance a todos los hogares, pero por lo menos que se tengan letrinas en todos los hogares es un propósito que está en mente, que se está ejecutando, y varias otras cosas orientadas a mejorar todo lo que es saneamiento de ciudades, de cañadas, de ríos y cosas de ese tipo, y eso incluye obviamente a las provincias más pobres, dentro de las cuales está Elías Piña, y están otras de las Si bien fronteras. sabemos que este observatorio va a ayudar a visibilizar más los datos que existen, los estudios, los diagnósticos, ¿cómo el gobierno piensa replantearse el desarrollo de la frontera? Porque sabemos que durante muchos años ha habido diferentes planes de facilidades a empresas, de tratar de motivar que se desarrolle la economía en la zona y sirva de atractivo para la ciudadanía. Pues, ¿cómo el gobierno piensa ahora enfocar sus planes hacia la frontera? Mira, parte del trabajo, y eso está muy bien expuesto en la Estrategia Nacional de Desarrollo, es lograr un desarrollo, digamos, una mayor cohesión territorial del país. Y no por casualidad, en la mayor parte de las pequeñas iniciativas de desarrollo, entiéndase, en cuestiones que tienen que ver con escuelas, acueductos, centros de salud, se pone un empeño especial en la frontera, en caminos. Normalmente no me estoy refiriendo a las grandes obras de inversión pública, porque eso, vamos a ser francos, eso se concentra masivamente en torno a la capital. Pero muchos pequeños proyectos de desarrollo, como tienen que ser, porque se trata de fracciones demográficas pequeñas, van a la frontera, por lo cual muchas veces hay una dotación incluso de acueductos o de caminos mayor en algunas de esas provincias que en otras partes del país. Ahora, posiblemente tenemos que replantearnos las políticas de desarrollo, porque, por ejemplo, la frontera tiene una ley de desarrollo especial que da beneficios fiscales mucho más elevados a los inversionistas que se instalen en esa zona que lo que van a otros lugares. Lo mismo ocurre con esos esfuerzos a pequeña escala, de pequeñas obras de infraestructura que hace el gobierno, pero aún así los niveles de ingresos familiares son más precarios en esas regiones y los niveles de producción en muchos renglones también son más precarios. Y sabemos eso que el es lo que comercio aleja a con la Haití gente. es una de las principales fuentes de entrada. Bueno, el comercio con Haití es una parte importante de las actividades económicas en la frontera, sobre todo los más activos, que son el de Dajabón, creo que el de Jimaní, y algo el de Pedernales. Hay varios, porque creo que son 5. unos 14, bueno, hay algunos, creo que son 5 formales propiamente 5 puestos formales, de comercio, sí. pero hay otros más informales. Y entre todos tienen un impacto significativo en la zona. Sí, yo tengo una curiosidad. El puesto la unidad que dirige la señora Vélez se llama Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe. Sí. ¿Y por qué del Caribe? ¿Es por no decir Haití? No. O Haití, República Dominicana. No. El decreto que crea la unidad No, porque es cuando hablamos de específico. frontera, No. o sea, como que No. es obligatorio pensar que esta isla está ocupada por 2 naciones, 2 países. Sí. No. Específicamente hace referencia, la unidad fue creada para asesorar al ministro en las políticas de integración regional, ¿no? Específicamente las políticas de comercio y cooperación con países del Caribe. Y específico
con la relación con Haití. Entonces, ese es un punto específico, por eso la dirección está orgánicamente estructurada en dos instancias. Una instancia que tiene que ver con las relaciones de cooperación y comercio con países del Caribe, el Caribe insular, el Gran Caribe, y una unidad específica para el análisis con Sí. Haití. Hay quienes han sí. planteado recientemente un acuerdo de libre comercio con Haití. ¿Qué tal le parece al ministerio y a su unidad que está? Mira, déjame decirte una cosa. Yo creo que el país le vendría muy bien esfuerzos. Quizás no se diga que un acuerdo de libre comercio por completo, porque probablemente a los haitianos no les convenga mucho, no van a querer, pero sí esfuerzos por flexibilizar el comercio con Haití. Incluso, déjame decirte, a nosotros nos vendría bien declarar nosotros por nuestro lado un libre comercio unilateral con Haití, es decir, permitirle a los haitianos que nos vendan todo lo que quieran. Sí, porque yo siempre eso, me he preguntado por qué Claro. aquí no entra la cerveza haitiana, que es tan buena, la Prestige. eso podría La ser, Prestige porque no la dejan pasar. pero eso es una pequeñísima cosa. Posiblemente en el caso de un producto en particular influya intereses de algunas empresas privadas, pero resulta que nosotros, cada vez que se hacen análisis de la estructura productiva de Haití, nos damos cuenta de que no importa lo que sea que entre al mercado nacional, ellos no tienen capacidad para hacerle un daño significativo a la industria nacional, ni a la agricultura, ni a nada, sino que más bien tendrían una oportunidad de desarrollar y generar fuentes de empleo en su propio país que posiblemente quite la presión para que la gente venga para acá. Claro. Es decir, y además, desde el punto de vista de imagen internacional, a República Dominicana le convendría mucho dar un paso de esa naturaleza porque, digamos, ayudaría a contribuir a evitar la mala imagen que muchas veces otros nos han creado de nuestras relaciones con Haití. Sí. Que es nuestro veo segundo ningún socio problema. comercial. Seguramente los haitianos serían los que no estarían muy gustosos de que los productos dominicanos entraran con total libertad a Haití, porque la industria dominicana sí puede hacerle daño a las pocas industrias que tengan en Haití, a las propias actividades agrícolas, porque tenemos una estructura productiva mucho más eficiente, mucho más diversificada, Sí. y eso podría sí Sí, afectar. con años y años deseando o anhelando cierto acuerdo con lo que tiene que ver con el comercio. Pero es formalmente que ellos se oponen, es una oposición oficial. No, lo que pasa es que eso no se ha iniciado una negociación formal. Nunca ha habido una negociación tal, que yo Pero conozca, por lo aquellas menos. reuniones que se hicieron fuera de República Dominicana, se hicieron en una universidad de Estados Unidos, me parece que fue en Miami, con empresarios haitianos y empresarios dominicanos y representantes del gobierno dominicano. Eso no llegó, no se concretizó, no salió específicamente algo concreto de ahí. Bueno, no sale todavía No sale. Todavía no sale. Pero en realidad hay intereses internos dentro de del propio empresariado haitiano. Entonces, en un momento, algún sector del empresariado aludió que los que estaban representando ese diálogo con el empresariado dominicano no era representativo. Entonces, ahí un poco hubo un impasse. Pero en realidad se sigue tratando y la opción de la frontera, del desarrollo de la frontera, que es una iniciativa ya en marcha con la inversión dominicana que hay en la frontera y con la inversión propuesta para la frontera y el interés expreso del empresariado dominicano de desarrollar empresas
en la zona de frontera, yo creo que eso abre un camino importante. Deberían dejarse esos incentivos que hay para las empresas que se instalan en la frontera, porque hay quejas del empresariado que tiene sede, sobre todo aquí en la capital, de que esos incentivos constituyen una competencia desleal. ¿Funciona o no funciona? Mira, déjame decirle, tú sabes que desde hace un buen tiempo, cuando se dictó la Estrategia Nacional de Desarrollo, se propuso que la sociedad dominicana debe negociar varios pactos, entre ellos un pacto fiscal. Como parte de ese pacto que se espera que en algún momento se lleve a cabo, ojalá que no sea con la experiencia de otros anteriores, que para mí fue una discusión muy negativa, como la del pacto eléctrico, pues que sea algo que se concentre en las cuestiones básicas. Y una de las cuestiones básicas es racionalizar el régimen de incentivos fiscales. Lo primero es que la ley de incentivos a la zona fronteriza no ha tenido el impacto que se esperaba y que debía tener. Y mira que es una ley extremadamente generosa. La única empresa importante que se ha instalado en la zona, que ni siquiera es frontera propiamente tal. Sí, porque es en Santiago Rodríguez, creo. Sí, la es cola, ¿verdad? la ley de esta de... Los refrescos. Industria San Miguel. Exactamente. Esa es la única que ha tenido un impacto significativo y sin embargo no ha contribuido a desarrollar mucho la frontera. Localmente en Santiago Rodríguez sí. Y sí ha tenido un impacto en otras cosas, en las recaudaciones fiscales, porque efectivamente se convirtió en una competencia muy desigual para las otras empresas que producen los mismos productos, los mismos bienes. Ese tipo de cosas hay que revisarlo. Yo toda la vida he tenido la convicción, o al menos desde que me comenzaron a salir canas en la cabeza, de que el sistema de incentivos en la República Dominicana tiene que ser revisado, porque acá en República Dominicana hemos asimilado la palabra incentivos con exoneración de impuestos. Y eso no es la mejor forma de incentivar Hay más las de 27 actividades leyes. económicas. Acá hay exoneraciones para muchísimas cosas y lo que hemos hecho es un lío con el sistema tributario y cada día se le ocurre a la gente más liarnos más, porque por cada cosita que surge viene una iniciativa para exonerar nuevos impuestos a nuevas cosas. Sí. Hay que buscar otras formas de promover el desarrollo de la frontera, porque esa experiencia nos demuestra que esa no era la vía. Sí, pero a propósito de lo que está diciendo, creo que fue ayer Adriano Miguel Tejada mencionaba la necesidad que tiene el país sin aplazamiento de un pacto fiscal. Entonces, Sí, eso es una realidad. Desde el gobierno, ¿cómo luce esto? Porque siempre estamos pendientes del San Benito de las elecciones. Pero en adición a Entonces, esto se y nunca dice se hace por H o por R. que el pacto fiscal siempre se ha supeditado a los otros pactos, entonces los otros pactos están en el limbo. Bueno, no están en el limbo, porque primero el pacto educativo se discutió, se firmó y está en ejecución. Bueno, dentro de un rato justamente vamos al Consejo Económico y Social a evaluar, porque hay un mecanismo de seguimiento que obliga a evaluar esporádicamente y se va a reunir el Consejo para evaluar el cumplimiento del pacto educativo. Los errores para mí en el pacto eléctrico y que quisimos, por lo menos yo he insistido en que se traten de evitar cuando se vaya a discutir un pacto fiscal, es pretender que un pacto de esta naturaleza va a ser el fruto del acuerdo unánime de
todo el mundo en el 100% de las cosas. Eso es imposible. Imposible. Porque siempre hay gente que está interesada en evitar algo. Ni en una junta de vecinos. No, en nada, en nada. Eso es imposible, es imposible. Y ahí Ese menos fue- que es una olla de grillos. Fue un error terrible y es lo que ha metido un poco de miedo a la hora de entrar a la discusión del pacto fiscal. Bueno, pero yo no quiero que nos vayamos sin que le demos al observatorio, que es un instrumento de política importante que crea el gobierno. En relación a la ley de exoneraciones fiscales, incentivo fiscal que se le hace a los empresarios. Mira, específicamente la ley ha creado unas 800 empresas, que como decía el ministro, la mayoría pequeñas empresas. Ha creado apenas unos 1.700 y tantos empleos directos. Dio algún resultado, mínimo, pero dio. Lo que significa es que la zona necesita algún tipo de incentivo. Lo que hay que revalorar es qué tipo de incentivo. Si complementario a la ley, si la ley no es funcional, debe ser otro tipo de incentivo. Pero sí, la zona necesita el apoyo de las políticas públicas para incentivar el desarrollo. Y habría que poner en un balance el impacto fiscal que han tenido esas empresas y el beneficio real que ha tenido en la población. Claro. Y de ahí partir entonces para una futura modificación o permanencia de esa ley. Mira, dentro de los temas del observatorio nosotros tenemos un tema importante que es las potencialidades de inversión que tiene la zona fronteriza. Y dentro de las potencialidades, las diferencias, por ejemplo, que se dan entre la parte norte y la parte sur, que la parte norte es mucho más desarrollada que la parte sur de la frontera, hay mucho más pobreza en la parte sur. Toda la actividad comercial importante que hay en la zona de frontera, la existencia de un puerto importante, con condiciones naturales importantes de dragado para entrar buques de gran profundidad, etcétera. Todo eso son elementos importantes que pueden convertir a la frontera en un centro de acopio y distribución de mercancía, que es importante. Entonces, aprovechar toda esa experiencia en términos de comercio que tiene la zona fronteriza, esa es una vía, ¿eh? Y el empresariado está poniendo sus ojos en esa dirección, sí. Y la intencionalidad del gobierno, que el observatorio entra dentro de las prioridades definidas por el gobierno, en el sentido de que el desarrollo, la cohesión social y territorial amerita que se le ponga primera atención a la frontera. Bueno, en esa dirección estamos y estamos en la disposición de ofrecer los datos, los estudios, sí, necesarios para apoyar la inversión que requiere el desarrollo territorial y local de la zona de frontera. Sí, y a propósito de todo eso, una se pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Que, por ejemplo, iniciativas como la de Fernando Capellán, con una zona franca, que ha sido exitosa, creo que ya anda por los 11.000 empleos, algo... bueno, ustedes saben, conocen mejor los datos. Tiene un impacto enorme en esa zona. Exacto. ¿Por qué no se ha podido replicar iniciativas de esa naturaleza? Es que es tan difícil. Si Fernando Capellán lo pudo hacer allí en Santiago, porque, digo, cuando menciono Santiago es porque es el nativo de Santiago. Mira, yo te digo, como dice un amigo mío, no hay cosa con mayor miedo que $1.000.000. Entonces, cuando tú metes tu inversión, tienes que tener la total garantía. Y entonces eso es justamente lo que queremos hacer desde el observatorio, que se vea la potencialidad real y las formas que se pueden dar en términos de encadenamiento y de alianza público-privada, alianza entre empresarios posibles para desarrollar. Y que la experiencia de Capellán da. Ese es un ejemplo. Hay datos concretos, que es esa experiencia que nos dice que sí es posible. ¿Ustedes tienen algún estudio? ¿Cuentan con...? Sí. Aunque no sea de ustedes,
pero de lo que van a colgar en el portal. Sí, como no, dijo, de lo que vamos a colgar está... de dónde hay mayores potencialidades, porque por ejemplo, pensando en la zona sur, la situación de la carretera, la vía de comunicación es excelente. O sea, se llega a Pedernales, se atraviesa todo el sur sí. en 4 horas o Claro. 3 horas Pero y la, media. pero la carretera internacional que une a las provincias que están en la zona fronteriza no sirve, es prácticamente inexistente. Sí. Entonces, Pero no nos olvidemos de una cosa. Primero, no todo está al alcance del gobierno. No, no, El gobierno ha hecho estamos muchas hablando cosas, de alianza y público-privada. déjeme decirle, tampoco significa que todas las iniciativas que emprendamos del lado dominicano, pero que requieren la cooperación, la coparticipación de las autoridades haitianas, van a tener éxito. No todo es tan sencillo. Si aquí tenemos problemas de institucionalidad, imagínense ustedes en Haití. Sí. Si aquí tenemos problemas de registro de propiedad, de mal funcionamiento del Poder Judicial, imagínense ustedes en Haití. Cualquier inversión conjunta en ambos países es difícil. Fernando Capellán es un mago. Fernando Capellán es un mago, de verdad. Ojalá que aparecieran muchísimos empresarios dominicanos y haitianos que hicieran lo mismo. Mira, déjame darte el dato. A Fernando Capellán lo queríamos tener como ejemplo de buena práctica empresarial en la mesa principal del Observatorio de la Zona Fronteriza mañana en el lanzamiento. Y se nos excusó porque justamente mañana tiene una visita de un sinnúmero de empresarios. Quiere decir que los empresarios quieren ver qué pasa en la empresa de Capellán, cómo está funcionando eso. Entonces ahí hay un ejemplo que se quiere tomar, de manera que él hay una voluntad por parte del empresariado para invertir en la zona de frontera, y con esa voluntad es que contamos. Sí, desde ministro, ya que hemos estado hablando de comercio exterior y de política también exterior, existe cierto temor en que las nuevas relaciones comerciales que tenemos con China tengan cierto efecto negativo aquí en el país. Esto partiendo del escaso beneficio que hemos tenido de anteriores tratados de libre comercio. Llámese el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, que sabemos que nuestra balanza es deficitaria con varios de esos países que a lo mejor no se comparan en términos económicos con la República Dominicana. Y mira, estamos negociando con un monstruo que es China. Hace un rato ustedes me preguntaron de un eventual tratado de libre comercio con Haití. Y yo les dije que a la República Dominicana le convendría muchísimo. Sí. Seguramente los que no van a estar contentos son los haitianos. Negociar un tratado de libre comercio con uno más grande y con uno más desarrollado, con más desarrollo tecnológico, con una estructura productiva más diversificada, en casi todos esos casos uno nada más lleva la de perder. En el gobierno nunca se ha planteado un acuerdo de libre comercio con China. Yo no sé quién ha inventado eso fuera del gobierno, porque en el gobierno eso no se ha pensado. Sabemos que, y tenemos una relación comercial muy intensa con China, en la cual ellos nos venden mucho y nos compran poco. Gran parte de la nueva relación ahora se va a basar, obviamente vamos a tratar de buscar formas de venderles más, sin muchas expectativas. Sin muchas expectativas. Fuera de la chatarra, que se roban las alcantarillas y todo eso. Pero vamos a buscar forma de tratar de compensar lo que es ese déficit comercial por otras vías, tratando de ver si se atraen algunos turistas chinos. Que no les gustan las playas. Eso yo creo que es un invento, eso es un invento. Lo que pasa es que, mira, históricamente los chinos, después que China comenzó ese proceso de ascenso,
lo primero que han hecho es conocer su propio país. Los turistas chinos primero viajan a China. Y eso es una cosa inmensa. Si tú vas a una plaza de esa de Beijing, ahí hay gente que ni su tatarabuelo conoció Pues por sí, el- porque es un enorme país. a Beijing, es claro. un continente casi. Y entonces ahora pues lo están conociendo. Después viajan a Europa. ¿Qué es lo que hay que buscar en Europa? Es museos, es catedrales, es cosas. Cuando comiencen a venir aquí, ¿qué es lo que van a buscar aquí? Es playa. Eso de que no les gusta la playa es porque sencillamente no han llegado a ese nivel, pero tú los verás. Y además hay otra cosa que hacer. Pero en adición, nosotros buscamos con China también inversiones en infraestructura y buscamos inversiones en actividades productivas. Es decir, estamos tratando de ganar por otra vía lo que perdemos por vía de la relación comercial. Sí, se nos acaba el tiempo, ministro, pero antes, una preguntita brevemente. La tasa cambiaria sigue deslizándose. Pasamos la barrera de los 50. Para mí, Tila, eso nunca fue una barrera. Ajá. 50 es un número. Es un número, sí. Hay barreras psicológicas, hay barreras psicológicas, hay barreras psicológicas. Eso es lo más simbólicas. normal, déjenme Y los decirles. empresarios se quejan de las listas que tienen que inscribirse para que le den las divisas que Déjeme decirle. solicitan. Bueno, si Sobre todo en hay esta época lista, que hay alta demanda. si hay lista, hay un motivo razonable de queja. No debería haber lista, porque en un mercado libre no debe haber listas. Ahora, la tasa de cambio de la República Dominicana, lo que ha aumentado a lo largo de un año es en torno a un 4%. Eso no es problema para ningún país del mundo. Eso es congruente con la estabilidad cambiaria, con la estabilidad macroeconómica. El problema de la tasa de cambio solo debería preocuparnos cuando haya inestabilidad, porque cuando hay inestabilidad eso es malo para todos. Pero que se vaya ajustando de manera gradual un 3 o un 4% en un año, eso es más o menos lo mismo que la inflación. Nosotros tenemos tasas de inflación de un 3 o un 4% anual, y se considera que República Dominicana es uno de los países más estables del mundo. Tenemos que acostumbrarnos a ver eso como normal. Si llegamos a 49, lo lógico es que el siguiente paso era llegar a 50, pero eso no era ninguna Entonces barrera. ya vamos rumbo a los 51. Bueno, tenemos que ir. Se nos han quedado algunos temas pendientes, pero ya entonces será motivo de otra visita. Agradecemos Ustedes que saben nos que yo hayan cada vez que acompañado. ustedes me inviten, vengo. Muchísimas gracias. Bueno, estaremos monitoreando porque Eso es una ganancia para el país. Y de seguro que entraremos a ese observatorio a, Claro que a sí. buscar información. Vamos a eso es. monitorearlo. Allá hay un geoportal que es interesante, de verdad. Sí, pues, bueno. sí. Muchísimas gracias A por ustedes. acompañarnos, al ministro Isidoro Santana y a Rosagilda Vélez, la directora de la Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe. Muchísimas gracias.